platiquemos sobre temas tan interesantes, que este mundo cada día va más. Antes de entrar a lo de Palestina, quisiera su opinión sobre qué es lo que pasó en Europa el día de ayer. Ahora oigo a Macron, a Scholz y a otros lamentando que salieron derrotados en las elecciones. Bueno, eso era la crónica de una muerte anunciada. La situación para los principales dirigentes que han estado dirigiendo los destinos de Europa en los últimos años, pues estaba claro que estaban condenados al fracaso y que iba a haber un avance galopante de la derecha y de la extrema derecha. Por ejemplo, en Francia, la señora Le Pen dio un salto cuantitativo y cualitativo hasta el punto de que ya Macron está llamando a elecciones parlamentarias. Pero eso es para evitar que ella vaya al poder. Pues, pero puede ser que salga por un tubo. Todavía Macron. Peor. Sí, es que, mira, la situación en Europa es que los europeos, los dirigentes europeos, están olvidándose de la problemática interna de sus países, como son el desempleo, la migración, la crisis energética, la situación de los problemas de las relaciones internas entre los países. La Unión Europea tiene una conmoción, hay un montón de países ya que están hablando fuerte en contra de la Unión Europea. Y hay, por ejemplo, un país como Hungría, su dirigente, su presidente está diciendo que él no se va a dejar arrastrar por la Unión Europea a una guerra con Rusia y no quiere enemistad con Rusia, y que la Unión Europea es un tren enloquecido, dice, conducido por un demente. Entonces, vos ves esas situaciones de protesta, ves el magnicidio que se cometió en uno contra Fico, el presidente de Eslovaquia, que solo porque no tiene la agresividad contra Rusia. Es que el problema es que tanto Alemania, Francia y Inglaterra, aunque no pertenece ya a la Unión Europea, pero tienen una actitud agresiva contra Rusia, y hay otros países que por sus relaciones que han tenido con Rusia, etcétera, etcétera, pues no quieren tener un enfrentamiento con Rusia, además de que no ganan nada con la guerra. Los que ganan con la guerra son los que venden las armas, y quien vende las armas son los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra. Pero dicen que la derecha y la ultraderecha europea es la que ganó las elecciones ayer. ¿Esto qué va a pasar? ¿Estos están más a favor de Ucrania o al final de la guerra? No, lo que pasa, lo que se piensa es que estos grupos lo que están hablando es que no quieren que sus países se miren involucrados en una crisis de guerra en Europa. Porque ahora la guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, la guerra va a ser nuevamente en Europa. Los Estados Unidos están cómodos porque, salvo que los misiles intercontinentales que les van a llegar, pues si acaso se diera una crisis de guerra, pero es en Europa donde se va a plantear, si se llegara a plantear, y ya la tenés pues en Ucrania, ya son 2 años de guerra. Pensaban que con sanciones y esto iban a desgastar a Rusia, y resulta que Rusia está con crecimientos del 3% y tiene un desarrollo económico que va en punta, y que además está mejorando o cambiando sus relaciones con el mundo no europeo, porque las relaciones con América han mejorado, las relaciones con África, las relaciones con Asia. Entonces, estos grupos de extrema derecha
tienen mayor preocupación por los problemas internos de su país. Por ejemplo, un problema que les ha hecho mucho daño a estos gobiernos que ahorita salieron derrotados es el tema de la migración. El tema de los de extrema derecha no están apañando migrantes, quieren que salgan de Europa. Y entonces se va a endurecer las políticas migratorias en todos estos países. Además, al final de cuentas los embarcaron porque les decían que había que no comprarle el gas y el petróleo a Moscú, porque para sancionarlo y dañarlo. Pero al final de cuentas, ¿qué pasó? No le están comprando el gas ni el petróleo a Rusia, pero Estados Unidos les está dando petróleo, pues se lo está vendiendo más caro. Entonces Estados Unidos es el gran ganador en todas estas cosas. Y estos dirigentes europeos de extrema derecha están claros que mientras no mejoren las condiciones económicas de los países, la crisis de pobreza y las necesidades se van a plantear. Entonces, fijan más su foco de atención a la crisis interna del país. No les importa la guerra de Ucrania. Bueno, que la guerra de Ucrania la siga financiando, que la financie Estados Unidos. Y ellos están diciendo que no quieren servir de furgón de cola en cuanto a hacer lo que Estados Unidos quiere. Si los ciudadanos en Europa están cansados realmente porque el costo de la vida se les ha elevado y es la economía lo que los llevó a tomar la decisión ayer, ¿esto va a tener algún impacto en las elecciones de los Estados Unidos? Mira, en los Estados Unidos el problema que se está planteando es el mismo problema que tienen los europeos. Estados Unidos está, no es Biden, porque el pobre Biden ya está hablando hasta con las paredes, es el grupo que maneja Biden, el que está preocupado por la proyección en cuanto a el control del mundo. Y ahí te encontrarás con la posición de Trump, que mira hacia adentro, como la extrema derecha en Europa. Están viendo hacia Estados Unidos. Su problema son los migrantes, su problema son las cuestiones del desempleo, y a eso es lo que van. Entonces, esa respuesta que propone Trump puede tener un gran impacto en el resultado de las elecciones. Primero, la decrepitud y la demencia senil de Biden, ¿verdad? Que vos ves a un Trump con sus años, pero dinámico, ágil, y que se le mira lucidez mental. Y vos ves a Biden que hasta se hace pipí en las actividades, en las reuniones, y que de repente se queda hablando con su amigo secreto. Entonces, todo eso está incidiendo en la visión del norteamericano, que quiere que se le solucionen sus problemas internos, que no quiere ver a los gringos promedio. Vos hablas con un gringo promedio, no le interesa la guerra de Ucrania, no le interesa los problemas con Rusia, que le solucionen sus problemas, que le mejoren sus condiciones, porque vos vas a las principales ciudades de Estados Unidos, tenés en California, tenés en el mismo Miami, en Boston, ciudades que han sido un emporio de riqueza. Vos encontrás en la calle cientos y cientos y cientos de casas de campaña, gente viviendo en la calle, y la incidencia de las drogas. Ese es otro problema que tienen los Estados Unidos, que no lo tienen tan acentuado los europeos, es la incidencia de las drogas. El principal enemigo que está derrotando los intereses y la forma de manejar en Estados Unidos se llama fentanilo. Hay, creo que son 100,000 muertos anuales por fentanilo, y la situación de la población en cuanto al consumo de drogas es galopante. Entonces, todas esas cosas, la criminalidad en Estados Unidos, de repente estás en un supermercado y llega un loco que me trae y mata 20. Acabo de ver un video
donde va un tipo, como no le vendieron un trago, no sé si lo viste en una se puso a disparar en plena avenida, dispararle a la gente, matando gente. Entonces eso no lo ve en América Latina, se mira un poco en Europa, pero eso te demuestra la descomposición social que hay en esa sociedad y que necesita un cambio radical, y que Biden no lo podrá hacer porque Biden sigue su cuestión de su amigo secreto, pues platicando con su amigo secreto. Entonces sí va a haber una gran... Vi un video del presidente Biden estaba en Normandía, en Francia, en el aniversario 80 del desembarco, y está hablando Macron, y entonces él está a la par, y entonces Biden se va agachando y va tirando las manos para atrás, está buscando una silla y no hay a la silla invisible. De pronto se queda de pie y después se levanta y se va. No sé qué va a pasar. Bueno, seguiremos dándole seguimiento y tomándole el pulso, porque se van a poner candentes seguramente. No, y en Estados Unidos fíjate que, bueno, ya pasó con Trump, pero nunca en los Estados Unidos un presidente saliente que se presentara a la elección era derrotado. Y ya pasó con Trump. Y a como se miran las cosas, Trump va a regresar al gobierno. Así dicen las encuestas, veremos qué pasa. Hablemos de Palestina. ¿Vio usted la noticia de un nuevo bombardeo en un centro de refugiados? Y dice un testigo, aquí vinieron unos grupos de gente vestida de civil que diciendo que nos traía ayuda, y ya cuando se metieron al centro de refugiados nos agarraron, nos apresaron, nos amenazaron que iban a matarnos si no decíamos dónde estaban los combatientes de Hamas, y aquí no había nadie, y sin embargo comenzaron a matar gente. Mira, hay una definición, y eso lo dice la ONU, las Naciones Unidas y las organizaciones que están en Gaza en estos momentos. Gaza es una zona de muerte, y lo que está sucediendo en Palestina, y no solo en Gaza, porque aquí las noticias vienen de lo que está sucediendo en Gaza, porque es dramático, pero en la Cisjordania también están asesinando palestinos, están encarcelando palestinos, y hay una permanente actitud de violación de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de la humanidad. A las mujeres que encarcelan, las violan, las torturan, les quitan a sus hijos, y la dimensión de los crímenes. Mira, en Gaza han muerto casi 16.000 niños. Hay 11.000, 12.000 mujeres muertas. Es decir, esta guerra que está realizando Israel, los sionistas, los nazistas sionistas, no es contra el grupo Hamas, porque si vos te fijas, por ningún lado presentan cadáveres de combatientes de Hamas, no hay ninguno. Lo que vos ves es lo que estamos viendo ahí, son niños asesinados, mutilados, mujeres que se les destruyen sus hogares, el secuestro de los muchachos. Hay más de 3.000 chavalos de 12 años encarcelados en las cárceles de Israel. Y entonces vos te encontrás que la barbarie que se está ensañando es contra las mujeres y los niños. El 42% de los muertos en este genocidio no son combatientes, son niños y niñas. Hay 11.000 mujeres muertas, que lo que te demuestra que hay un ensañamiento contra la población civil. Y alguien me decía que es una venganza malsana de Israel contra el pueblo palestino, porque lo que se pretende es el exterminio del pueblo palestino. Me decían a mí, ¿cómo puede ser Israel el pueblo de Dios? Pueblo de Dios. Eso, ¿cómo será los que son el pueblo del diablo? Y aquí lo que hay
es una multiplicación de la criminalidad del Herodes el Grande en la historia antigua, que degollaron a los niños. Yo te repetía, mira, en todas las presentaciones vos no ves un combatiente jamás muerto, lo que ves son niños, niñas destrozadas. 50 niños son amputados diariamente en Gaza. Hay más de 100.000 mujeres embarazadas que no tienen ninguna atención médica porque no hay agua, no hay luz, no hay alimentos, no hay una protección. Todo el sistema médico de Palestina está destruido, de Gaza. De 51 hospitales que habían, más de 40 han sido destruidos y los otros están en situación crítica porque no hay luz, etcétera. Y han sacado de Gaza, de las principales ciudades, arrinconando a los palestinos hacia Egipto, y hay más de 1,5 millones de personas que están hacinadas en una población que en un principio tenía 200.000 habitantes y no tienen el más mínimo servicio. Entonces, cuando aquí dicen que el Israel, y como vi a Blinken en una declaración que dice que no es posible, dice, que comparemos, dice, a los combatientes de Hamás con el soldado de Israel que respeta los derechos humanos y que respeta la dignidad de las personas. Habrá que ver cómo están tratando a casi 8.000 palestinos que están presos, que cuando salen dicen que les echan perros, cuando salen libres dicen que les echan perros, que hay violaciones. Solo me recuerda las acciones criminales del ejército norteamericano en esta cárcel de Irak, creo que era Abu Dhabi, donde se filtraron las fotos de los prisioneros desnudos y que estaban siendo violentados en sus más mínimos derechos. Entonces, ¿cómo pueden hablar de respeto a los derechos humanos? Y lo que más duele es que este genocidio, esta barbarie, esta criminalidad que día a día se produce, son casi 200 palestinos los que mueren en promedio diariamente. Son... los niños están totalmente desprotegidos. ¿Y cómo pueden estar hablando de respeto a los derechos humanos? Y no es justificable. Nadie justifica la barbarie de Hamás. Nadie justifica... Pero en el mundo pasamos de comunicados y comunicados y resoluciones en las Naciones Unidas y otros organismos, y el Estado de Derecho Internacional, Israel, le vale un comino. Así es. Aunque hoy quiero presentarle la página de las Naciones Unidas, ocurrió algo. El Consejo de Seguridad acogió con beneplácito un plan para el alto al fuego en Gaza. Por 14 votos a favor y una abstención, la de Rusia, el máximo órgano de seguridad de las Naciones Unidas mostró su satisfacción por un plan en 3 fases anunciado por Estados Unidos y que, según el texto aprobado, ha sido aceptado por Israel. El Consejo de Seguridad anima a Hamás a que lo acepte. Una propuesta de tregua, una propuesta de alto al fuego en varios... Temporal. No es el cese ya de la guerra, fin de la guerra. Sino... Sí, es que, mira, no cometamos el error de hablar de la guerra. Hablemos... O de la guerra de agresión. El genocidio y el afán de eliminar al pueblo palestino, porque guerra es cuando hay dos ejércitos enfrentándose. Pero si ahí lo que están asesinando es niños, como te digo. A mí me impresiona cuando hablan de guerra, cuando hablan de enfrentamientos, de combate, pero ahí no presentan. Yo quisiera ver, pero que se presentara. Aquí están los combatientes de Hamás, porque dicen que están matando combatientes de Hamás, pero no presentan. Y lo que aparece en los medios de comunicación son las masacres de los niños. Están usando fósforo blanco, hay unas fotos dramáticas de niños totalmente quemados, las amputaciones. Es una situación terrible. Hay
Hay una destrucción total de la infraestructura de Gaza. Están destruyendo todo el servicio de agua potable. Este es un exterminio de todos los palestinos. Exactamente. Es una y eso no es nuevo. En el 48, cuando llegaron los impusieron los ingleses, cometieron una masacre y hay una en el 68 creo que fue, que hicieron cuando se dio la guerra entre los árabes con los judíos, que sacaron a 1 millón de palestinos. Había un mapa, yo no sé si ustedes lo tienen, donde lo que era el país de Palestina antes que llegaran los judíos, y cómo han ido poco a poco desmembrando y dejando solo para los judíos la Cisjordania y la Franja de Gaza, que prácticamente ahora está destruida la infraestructura. Han destruido las universidades. Hay más de 650,000 chavalos que no pueden ir a clase. Hay más de 90,000 estudiantes universitarios porque les destruyeron sus universidades. O sea, el daño es terrible. Hay más de 40,000 toneladas de desechos fruto de los bombardeos contra Palestina. Se estima que los daños causados en destrucción ascienden a más de 60,000 millones de dólares. O sea, están destruyendo totalmente la infraestructura del país. ¿Creen ellos que al matar niños, sobre todo, están eliminando una generación que pueda levantarse contra Israel? Porque es su justo derecho. Es su territorio. Exactamente. Los están exterminando en su propia tierra y negándoles el derecho a vivir en su propia tierra. Mira, yo estuve en Palestina como parte de la delegación que fuimos desde el inicio, y eso es importante decirlo, porque mucha gente me dice, bueno, pero ¿qué está haciendo, qué ha hecho Nicaragua por la causa palestina? Bueno, nosotros fuimos el único país y el primer país que no es que desde aquí hicimos la denuncia y demostramos nuestra solidaridad a los pueblos palestinos, no, una delegación encabezada por nuestro canciller, íbamos tres personas y fuimos a Palestina. Fue toda una odisea entrar a Ramallah, porque no hay vuelo. Ramallah es la capital la capital política de Palestina, la capital administrativa, porque la capital política sigue siendo parte de Jerusalén, pero todo eso está bajo el control del ejército judío, y para entrar a Ramallah no hay vuelos. Y entonces nuestro recorrido fue entrar por Turquía, Jordania. Nos iban a facilitar, el gobierno jordano nos iba a facilitar un helicóptero para viajar a Ramallah. Los israelitas no permitieron y nos hicieron viajar por tierra, pero fue todo un rollo, pues, el trato que nos dieron cuando se dieron cuenta que íbamos para Ramallah. Entonces, Nicaragua fue el primero y el único país que ha hecho presencia con una delegación de gobierno en Palestina para expresarle nuestro respaldo y nuestro aprecio. Además, Nicaragua está acompañando la demanda que está haciendo Sudáfrica contra Israel por violación a los derechos humanos en la Corte Internacional Penal. Y Nicaragua está demandando a Alemania por su complicidad en facilitarle las armas a Israel. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que pensamos que es lo correcto, y estamos haciendo la denuncia. Y eso todos los nicaragüenses, hermanos del pueblo palestino, debemos de hacer esa denuncia constante y permanente. Aquí hicimos una calle
Palestina. Calle Palestina y el Parque Palestina. Muy lindo. La calle Gaza, la avenida Gaza. La avenida Gaza, para reivindicar y demostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Ahora, en cierta forma, hay desconfianza en la propuesta de Estados Unidos del plan de paz, porque hay que recordar que Estados Unidos es el principal patrocinador de la criminalidad judía en Palestina. ¿Por qué lo decimos? Porque las bombas, las armas que está usando Israel para eliminar al pueblo palestino, se las suministra Estados Unidos. Y acabo de ver un video donde vos entrás al Congreso de los Estados Unidos y en todas las oficinas te encontrás que hay apoyo a Palestina. Entonces, los palestinos tienen sus reservas para aceptar un plan de paz de que se lo está proponiendo su principal proveedor de armas para los israelitas. Pero de todas maneras, la acusación en la Corte Internacional Penal va avanzando. Ya hay una solicitud del fiscal penal para que se detenga a Netanyahu y a sus principales ministros. Y las Naciones Unidas acaba de incluir a Israel en la lista de países asesinos de niños. O sea, hay una... Va creciendo eso. Sí, ahora, yo he dicho, mira, el costo político que le significa a Israel y a Netanyahu esta guerra genocida contra el pueblo palestino es una derrota política para ellos. Yo nunca pensé que jamás estaría pasando del lugar que estaba en lista de terroristas, como está ahora. Primero, hay mayor fortalecimiento en el respaldo del pueblo palestino a Hamás, porque acordate que Cisjordania estaba separado y el control de Gaza lo tenía Hamás, pero entonces ahora ha crecido el apoyo a Hamás y eso, cuando vos decís que quieren cometer los infanticidios, eliminar a la generación de niños que pudieran rebelarse, yo te voy a revelar algo que me dijo una mujer palestina embarazada en Palestina, cuando yo le decía que cómo miraba el futuro, pues, y que van a tener que irse o qué. Entonces la mujer me dijo: primero, aquí pueden arrancar los troncos, pero quedan las raíces, y sobre esas raíces reverdecerá el pueblo palestino. Y quiero decirle algo: actualmente hay 100.000 mujeres embarazadas en Palestina. Y le quiero decir, y ella estaba embarazada, dice, cada uno de esos hijos que van a nacer van a ser combatientes o colaboradores de Hamás. Entonces, la realidad es que Hamás se ha fortalecido y está teniendo la solidaridad del mundo. Vos tenés aquí los hutíes, que están bombardeando los barcos norteamericanos y británicos. Tenés la rebelión y las marchas y las manifestaciones por todos lados en Europa. Vos mirás diariamente las marchas y las manifestaciones en Estados Unidos, y hay toda una movilización en el mundo que al final la guerra no va a seguir per se. La guerra va a terminar y los grandes perdedores van a ser los israelitas y los Estados Unidos, porque la gente al fin
esté entendiendo que la gente de Hamás, en cierta forma, están reclamando un derecho, están peleando por su tierra. Si vos recordás la historia, Ben Gurión y todos los grandes líderes israelitas fueron terroristas, y fueron terroristas contra Inglaterra. Ponían bombas, destruían y después fueron gobernantes. Entonces es muy difícil entender este tipo de guerra, porque al final de cuentas lo que estás peleando es por tu dignidad, por tu soberanía, por tu pueblo, y que hay una resolución internacional que desde 1948 que establece la existencia de dos estados, y que Jerusalén sería la capital de esos dos estados dividida. Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que está diciendo Netanyahu? Que eso no tiene ninguna validez, y que ahí es todo para Israel y que los palestinos van para afuera. O sea, es una acción criminal a todas luces, y que en cierta forma el mundo ha sido contemplativo ante esta barbarie, porque no se le ha frenado. Pero después que pase esto vienen un montón de consecuencias, porque la lucha de Hamás no se va a detener con un arreglo político hasta que se restituyan los acuerdos internacionales que le garantizan la existencia de una Palestina soberana. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, y antes de irnos, una noticia que está dándole la vuelta al mundo en este momento. Corea del Sur disparó, aparentemente mató a unos soldados, tropas de Corea del Norte, a los que acusa de haberse cruzado hacia la frontera de Corea del Sur. Pero son entre ellos. Pero usted sabe lo que significa ahora la reacción de Corea del Norte. A ver, son soldados de Corea del Norte, ajá, a los que acusa Corea del Sur que se le cruzaron su frontera. Y los mató. Y les dispararon. No se sabe si los mataron. Ahora viene la reacción de Corea del Norte. Ese conflicto... Ahí está, otra cosa que es terrible, y ahí está, por supuesto, hay que hilar muy fino. Hay que hilar muy fino, porque esa es la noticia que le está dando la vuelta al mundo a esta hora de la noche, ese conflicto en la península coreana. Antes de irme, quiero saludar a unos amigos, Carlos Pavón Flores y Francisco García. Ellos son encuestadores del INIDE, que andan recorriendo la ciudad de Masaya, andan en el plan barrido del 1 al 14 de junio de este año, andan trabajando los muchachos intensamente, así es que les enviamos nuestro saludo, nuestro agradecimiento a Carlos Pavón Flores y Francisco García del departamento de Masaya. Con esto nos vamos. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí y pedirle a todos los nicaragüenses que seamos solidarios con la causa palestina, y que denunciemos, que usemos cualquier medio de comunicación, las redes sociales, para hacer la denuncia y condenar la intención de extinguir y eliminar al pueblo palestino. Muchas gracias a todos nuestros estimables televidentes que han reportado sintonía. También María López, saludos, dice al doctor Wilfredo Navarro, Mercedita Vargas y a toda su familia, muchas gracias. Yesenia Martínez, Elmer Ramírez España, y a todos los que han estado pendientes del programa La Noche de hoy. Nos vamos, que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga a todos, nos veremos el día de mañana. Pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia.